Y hoy voy a hablarles acerca de lo que ha pasado en la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Hayden Hay Powell. Este señor nació el 4 de febrero de 1953 y es un abogado y banquero de inversiones en Estados Unidos. Se ha desempeñado como el 16º presidente de la Reserva Federal desde 2018. Y hoy nos tiene que dar una información muy importante sobre lo que está sucediendo con este organismo. Vamos a observar qué es lo que dice este señor. Buenas tardes. Antes de discutir la reunión de hoy, permítame comentar brevemente sobre la evolución reciente del sector bancario. Las condiciones en este sector han mejorado desde principios de marzo y el sistema bancario de Estados Unidos es sólido y resistente. Lo haremos seguir monitoreando las condiciones en este sector. Estamos comprometidos a aprender las lecciones correctas en este episodio para evitar que eventos como estos vuelvan a suceder. Como primer paso en ese proceso, la semana pasada publicamos la revisión de la Vicepresidencia de Supervisión BAR, Supervisión y Regulación de la Reserva Federal de Silicon Valley Bank. Los hallazgos de la revisión subrayan la necesidad de abordar nuestras reglas y prácticas de supervisión más resistente. Y confío que lo vamos a hacer bien. Desde la perspectiva de la política monetaria, nuestro enfoque permanece lleno en nuestro doble mandato de proveer el máximo empleo, precios estables para el pueblo estadounidense. Mis colegas entendieron las dificultades que está causando la alta inflación y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación a nuestra meta de 2%. La estabilidad de precios es la responsabilidad de la Reserva Federal. Sin estabilidad de precios, la economía no funcionará para alguien. En particular, sin estabilidad de precios, no lograremos un periodo sostenido de fuertes condiciones del mercado laboral que beneficien a todos. Hoy el FOMC elevó su tasa de interés de política en 1/4 punto porcentual. Desde el principio del pasado año, hemos subido los tipos de interés un total de 5 puntos porcentuales para alcanzar una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para que la inflación regrese al 2% con el tiempo. El ritmo de crecimiento económico en el primer trimestre de este año continuó siendo modesto del 1,1%, a pesar de un repunte en el gasto del consumidor. Actividad en el sector de la vivienda permanece débil, reflejando en gran medida tasas hipotecarias más altas, tasas de interés más altas y producción más lenta. El crecimiento también parece estar pesado sobre la inversión fija empresarial. El mercado laboral sigue siendo muy ajustado. Durante los 3 primeros meses del año, el aumento del empleo promedio de 345,000 empleos por mes. La tasa de desempleo se mantuvo muy baja en marzo, en 3,5%. Aún así, hay algunas señales de que la oferta y la demanda en el mercado laboral están volviendo en un mejor equilibrio. La tasa de participación de la fuerza laboral ha aumentado en los últimos meses, particularmente para personas de 25 a 54 años. Mis colegas y yo somos muy conscientes de la alta inflación. Esto impone dificultades significativas ya que erosiona el poder adquisitivo, especialmente para los menos capaces de cubrir los gastos más altos de artículos esenciales como alimentos, vivienda, transporte. Nosotros estamos muy atentos a los riesgos de la alta inflación, esperando para ambos lados de nuestro mandato y estamos fuertemente comprometidos a regresar la inflación a nuestro objetivo del 2%, dice el señor
Powell. Para concluir, entendemos que nuestras acciones afectan a las comunidades, familias y empresas a través del país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. Nosotros en la Fed haremos todo lo que podamos para lograr nuestro objetivo máximo de empleos y estabilidad de precios. Y esta es la información que el señor Powell nos ha brindado el día de hoy. Como pueden observar, la tasa de interés sube y lógico, esto va a afectar mucho el mercado. Ya notaremos mañana, producto de lo que ha dicho el señor Powell hoy, va a traer como consecuencias a toda la economía mundial. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y esta es la información sobre la Reserva Federal que yo quería darles a ustedes. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.